Buenos días, buenas tardes, a donde quiera que se encuentren. A nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les damos la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio de una serie que se realizó con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Y precisamente el tema de hoy está dedicado a los espacios de cuidado. Para esta sesión nos acompañan, y les doy la más cordial bienvenida a la doctora Nayeli López, al doctor Jacobo Silva y a la maestra Vania de la Vega Chiota. Voy a presentarlos. La dinámica va a ser la siguiente. Primeramente voy a presentar a la doctora Nayeli. Después va a tener 3 minutos para enmarcar su presentación. En cuanto termine sus 3 minutos, voy a hacer lo mismo sucesivamente con Jacobo y con Vania. Entonces, voy a presentar a la doctora Nayeli. El tema que nos presenta hoy es espacios colectivos de cuidados en Corea del Sur. Y voy a leer una breve semblanza. La doctora Nayeli es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y maestra en Asia y África con especialidad en Corea por el Colegio de México. Fue becaria del Gobierno de la República de Corea para realizar estudios de doctorado en la Universidad Hanyang, Seúl. En 2011 se graduó como la primera latinoamericana con doctorado en estudios coreanos. Durante su estancia en Corea fue profesora de la Universidad Hansei, la Universidad Chung-An y la Universidad Nacional de Seúl. De 2014 a 2018 laboró como profesora investigadora titular en la Universidad Autónoma de Nayarit, como parte del programa de doctorado en Ciencias Sociales a través del programa de repatriaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus líneas de investigación están enfocadas en la cultura, la sociedad contemporánea de Corea, la ola coreana o Hallyu, la cultura pop coreana, la mujer coreana contemporánea y su imagen en América Latina, y el consumo cultural coreano para jóvenes mexicanos, entre otros. Actualmente forma parte del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, donde desarrolla como investigadora. Coordina el curso en Filosofía y Religiones de Asia, participa en el Diplomado de Estudios sobre Asia, módulo Corea, al igual que en el Diplomado Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África. Además, imparte la cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Doctora Nayeli tiene 3 minutos para enmarcar su presentación, por favor. Hola, José Luis, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este conversatorio. Pues bueno, como mencionaba José Luis, yo les voy a hablar de los espacios colectivos de cuidados en Corea del Sur. Y pues este tema, evidentemente, en el mundo contemporáneo y en la sociedad coreana contemporánea es muy importante, ya que uno de los datos más relevantes de la República de Corea o Corea del Sur en relación a su sociedad es su baja tasa de natalidad. Esta baja tasa de natalidad está relacionada a muchos elementos sociales estructuralmente hablando que pues vamos a tratar de abordar a lo largo de nuestra intervención. Vamos a abordar espacios colectivos de cuidados porque justamente a partir de esta baja tasa de natalidad, el gobierno ha tenido que implementar diversas estrategias para alentar a que los jóvenes en ese país decidan tener pequeñitos. Sin embargo, hay otros elementos muy importantes relacionados a esta baja natalidad que se entrelazan con políticas laborales, ¿no? Con el horario laboral. Corea es el país que más horas laborales tiene, cerca de las 60 horas semanales, y esto evidentemente incide de una manera muy fuerte en la forma en la que se van a llevar a cabo los cuidados, sobre todo de los pequeñitos. Aunado a esto, hay otros elementos muy relevantes, como que el que las mujeres coreanas jóvenes en edad de tener bebés, pues se insertan también al espacio laboral
por el nivel de vida tan caro que existe en Corea. Y esto evidentemente las pone en un dilema muy importante, que es o cumplir con esos mandatos de género asignados por su sociedad y su cultura, ¿no? A través de demostrar que el ser mujer está relacionado con la maternidad y también con la crianza de los pequeñitos, o tratar de sobrevivir en este entorno social tan complejo donde la vida es cara, ¿no? Pero también las demandas laborales y las expectativas profesionales de las mujeres son muy altas. Entonces, me parece que este tema es muy pertinente en relación no solamente con conocer más sobre la sociedad coreana contemporánea, sino también para que podamos entablar paralelismos con nuestra propia sociedad, ¿no? Y entender cómo pues, los gobiernos, las sociedades y las dinámicas entre Estado y nación van teniendo que enfrentar estos retos, ¿no? Que nos pone enfrente esta dinámica global capitalista, ¿no? Donde el trabajo desplaza también otras labores o se apropia del tiempo de otras labores que antes eran ejecutadas por pues los ciudadanos. Entonces, de eso irá mi presentación. José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nayeli, por esta introducción precisamente a la charla que nos darás más adelante y la cual iremos guiando a través de de algunas preguntas que hemos preparado para ustedes. Y bueno, voy a dar paso a la presentación de Jacobo, al igual que lo hice contigo, voy a hacer una breve lectura de su semblanza para después darle la palabra. Pues Jacobo nos va a presentar el tema autocuidado y mujeres en India, más allá de la lógica de mercado. Y Jacobo es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con campo disciplinario en Relaciones Internacionales por la UNAM. Ha participado en varios proyectos de investigación y ha sido Research Affiliate en el Center for International Politics, Organization and Disarmament en la Jawaharlal Nehru University. Asimismo, ha colaborado en varios cursos y seminarios, así como en distintas publicaciones con diversas instituciones académicas. Fue becario postdoctoral por 2 años en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, asesorado por la doctora Alicia Girón. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato, miembro del grupo de trabajo sobre Asia del Sur de la Young Scholar Initiative del Institute for New Economic Thinking desde 2021, del grupo de estudios sobre India y el sureste asiático de Rosario desde 2020, de la Red de Africanistas de América Latina desde 2020 y de la mesa directiva del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Alof Palmer AC desde 2010. Participa como investigador en los proyectos, tensiones en los mercados financieros, flujos de capital y riesgos crediticios, y del SARS al COVID-19, la seguridad internacional frente a las emergencias sanitarias. Además de formar parte del grupo de dictaminadores editoriales de nuestro comité editorial del PUEA, y actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la materia optativa de India. Jacobo, adelante, por favor. Muchas gracias, José Luis. Se me escucha bien, perfecto. Bien, yo quisiera enmarcar mi tema con 4 elementos principales que me parecen que nos podrán ayudar a entender o a introducir este tema. Yo les voy a hablar sobre todo del autocuidado, aunque también tocaré un poco la agenda de cuidados comunitarios. Yo lo bajo hasta India y solo creo que para introducirlos en este tema hay que tomar en cuenta que hay ciertos elementos en la cultura india que nos ayudarán a entender los contrastes, las contradicciones, algunas veces las ironías y sobre todo la evolución de lo que está pasando en los cuidados en India, porque la verdad es que pese a que parezca que ese país no cambia, cambia bastante. Tal vez no al ritmo que todo el mundo quiere o tal vez no con la notoriedad que se quisiera, pero la verdad es que está cambiando.
Uno de los elementos que a mí más me ha llamado la atención en cuanto al autocuidado y la mujer, y sobre todo entender, y ya veremos la importancia del autocuidado, es que hay una serie de diferencias en India en cuanto a lo que son los espacios, sobre todo el papel o el rol que la mujer puede tener en lo que es el espacio público y el espacio privado. Y allí es una gran dicotomía que vamos a encontrar en todo este tema, que nos va a llevar de, es que algo pasa en el espacio público, pero algo más pasa en el espacio privado, porque además el espacio público se le ve como un espacio peligroso para las mujeres, en primer lugar. Segundo, hay que tomar en cuenta que hay contrastes que están enmarcados, sobre todo en una cultura dada, en este caso la India, pero además hay ciertos pilares que van a poder delinear cómo se da este tema en la India. En primera es el género, el segundo es la casta, un elemento al cual no estamos tan acostumbrados a conocer en América Latina. El tercero es la religión y el cuarto es la clase social. Con eso vamos a tener una interseccionalidad que nos va a llevar a entender, cuáles son las brechas en el autocuidado y sobre todo cómo afecta esto también a los cuidados comunitarios. Sobre todo eso es que vamos a ver, la brecha que hay entre el autocuidado en las mujeres y entre los hombres. Igualmente, el segundo elemento que a mí me gustaría, digamos que voy a tratar de exponer, es en particular en el comunitario, la tensión que hay entre las capacidades del Estado y las iniciativas de la sociedad. Porque vamos a ver que el Estado va a querer hacer algo, sobre todo en cuidados comunitarios, y la sociedad va a intentar complementarlo, pero al final esto es una historia que siempre se ha dado, las capacidades del Estado y sobre todo las limitaciones a estas capacidades. Y el tercer elemento que a mí me va sobre todo a llevar como hilo conductor es una tensión muy importante, que es la lógica de mercado, el papel del Estado y el individuo, justamente en lo que son autocuidados y cuidados comunitarios. Vamos a ver cómo esa tensión entre esos tres elementos va a llevarnos a dibujar, a esbozar la situación que sucede particularmente en la India, que insisto, es muy diversa, es muy contrastante, pero también es muy interesante. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Jacobo. Pues bueno, son 3 puntos que tú marcas, pero son tres grandes puntos. Vamos a ver si nos da el tiempo para ello. Yo creo que sí. Muchas gracias, Jacobo. Pues en el orden que les comenté, pues ahora voy a presentar a la maestra Vania de la Vega Chiota. Entonces me voy a permitir leer su semblanza. Bueno, primero decirles que el tema que ella va a tratar es Madres de Fukushima, cuidado y bienestar de la familia. Y brevemente su semblanza. Vania es maestra en Ciencias para el Desarrollo Económico y de la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África desde 2017. Pues prácticamente Vania ha venido acompañando todo lo que es también la formación que hay que decir de la que éramos UEA y después FUEA. Y también es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aquí mismo en la UNAM. Ha coordinado las 9 ediciones de uno de nuestros principales diplomados, que es el Diplomado en Estudios sobre Asia, y diversos coloquios, seminarios y jornadas de estudios sobre Japón. Además, cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas que abordan la temática de las relaciones bilaterales entre México y Japón, y suele ser dictaminadora editorial dentro y fuera de la UNAM. Presidenta de la Asociación Mexicana de Becarios de Japón de 2021 a 2023. En 2018 obtuvo la distinción de la excelencia docente de la Universidad de Anáhuac, México. De 2018 a 2022 fue miembro del Consejo Directivo del Liceo Mexicano Japonés. Y ya como les mencionaba, ella se desempeñó como secretaria técnica del entonces SUEA de 2015 al 2017, becaria del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón para realizar estudios de posgrado de 2010 a 2012 e invitada del Ministerio de Asuntos Exteriores del mismo gobierno en 2015. Adelante, Vania, por favor.
Muchas gracias, José Luis, y a todo el equipo del PUEA por organizar este conversatorio en el marco del mes de los cuidados. Yo les voy a hablar de las madres de Fukushima, entonces quiero empezar por explicar quiénes son estas mujeres. Tienen que ver con la triple desastre del 11 de marzo de 2011 en el este de Japón. Se les conoce como madres y no como mujeres justamente porque tiene que ver con un mandato de las estructuras familiares de Japón y su rol de madres que vieron la necesidad de organizarse. Lo que sucedió, bueno, fue un terremoto de magnitud 9, seguida después de tsunami, de tsunami con olas que alcanzaron hasta los 30 metros, con los cálculos menos conservadores, y finalmente una fusión nuclear en la planta de Fukushima número 1. Y entonces, bueno, más allá de que es una sociedad acostumbrada y sumamente previsora en términos de terremotos, bueno, pues no así en temas de fusiones nucleares. Entonces, esto generó retos con los que el gobierno se vio totalmente superado, cosa que no era nueva, ya con el terremoto de Kobe también se puede marcar el inicio de la sociedad civil organizada en Japón. Y entonces en 2011 volvió a suceder esto, volvió a suceder que la sociedad tuvo que reaccionar muchísimo más rápido que el gobierno. No había una transparencia de la información, mucha de ella se contradecía, la mayoría faltaba. Y entonces lo que sucede en Japón es que con las estructuras familiares hay una ideología que se formó a finales del siglo XIX, que se llama Ryosai Kenbo, que habla de que las mujeres tienen el mandato de ser buenas esposas y madres sabias. Entonces, en este momento nos importa mucho la última parte, que es la parte de la madre sabia. Entonces, estas mujeres necesitaban cuidar sobre todo a sus hijos y sobre todo qué era lo que estaban consumiendo, ¿no? Los hijos, Fukushima es una región sobre todo rural, entonces se apuesta mucho al consumo local. Entonces las madres necesitaban saber qué era lo que ellas estaban comprando o qué es lo que estaban llevando a casa para que sus hijos consumieran. Y ante la falta de información, se tuvieron que empezar a organizar y se hace comunitario en el momento en el que no solamente atienden las necesidades de su familia, sino también de otras familias que habían sido afectadas. Entonces, hay muchos tipos de organización de ellas. Yo lo que les quiero compartir el día de hoy es un proyecto que se llama Tarachine, que tiene un laboratorio que al día de hoy está funcionando. Entonces, es el que vemos en pantalla. Y pues es relevante porque son mujeres, ¿no? Son madres las que llevan este laboratorio. Muchas de ellas no tienen entrenamiento científico, entonces a lo largo de estos 13 años es que se han ido formando e informando. Entonces, este tema cobra relevancia, bueno, sucedió en 2011, siguen activas de manera mensual, suben los reportes de los alimentos que están en la región. Y volvieron a tener muchísima relevancia fuera de Fukushima a nivel nacional y también a nivel internacional, porque el año pasado el gobierno de Japón anunció que iba a empezar a soltar el agua que había utilizado para poder enfriar la planta de Fukushima, pero también porque esta semana la central nuclear de Onagawa, que fue otra que fue afectada, no al nivel de causar una fusión nuclear, pero sí fue inundada, anunció que va a reactivar, que va a empezar operaciones nuevamente después de 13 años de que todas las plantas que habían sido afectadas, porque no solamente fue Fukushima, fue un tsunami que pegó todo el este de la costa japonesa, iba a reiniciar, bueno, ya reinició actividades. Entonces, bueno, regresa, ¿no? El foco de atención a estas madres. Entonces, esto es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Muchas gracias, Dania. Pues ya te parece que no tiene mucho tiempo, pero esto fue en 2011, o sea, ya son más de 10 años de que ocurrió esto. Y bueno, también aquí vemos la solidaridad de las madres de Japón, de Fukushima, que como tú lo mencionabas, todavía sigue vigente precisamente ese programa que crearon. Y bueno, que es una muestra precisamente de esa solidaridad que a mí siempre me sorprendió de la sociedad japonesa. Entonces, pues
como ustedes pudieron ya ver y escuchar, pues aquí nos dieron una pequeña introducción de lo que van a venir desarrollando a lo largo de 3 preguntas eje que les haré a cada uno de nuestros ponentes. Y bueno, también los invito a que tanto aquí en la plataforma de Zoom como en nuestras redes sociales vayan tomando nota y planteando sus preguntas para aprovechar precisamente el conocimiento de nuestros ponentes en estos temas. Vamos a continuar entonces con el programa y pues voy a plantear la primera pregunta eje y también la participación va a ser en el mismo orden como se ha venido presentando hasta ahora. Entonces yo les preguntaría, a partir de sus líneas de investigación y regiones geográficas de conocimiento, ¿qué se entiende por cuidados comunitarios y autocuidados? Nayeli, ¿puedes iniciar, por favor? Claro que sí, José. Bueno, primeramente plantear que Corea del Sur es una sociedad, al igual que Japón, es una sociedad que tiene una gran influencia de una ética, de una filosofía que se llama confucianismo. Ese confucianismo tiene un principio fundamental que va a permitir entender todas las relaciones sociales que se establecen en la sociedad coreana. Una de esas líneas importantes es su colectividad, es decir, es una ética que enfatiza la acción colectiva, es decir, la relación con los demás, pero en base al bien social, es decir, no puedes tener una relación que no contribuya, ¿no?, a tener una sociedad mejor o una sociedad productiva o una sociedad donde haya una buena convivencia. A partir de eso, creo que podemos entender que el cuidado comunitario es muy importante en esta sociedad, o que la forma en la que se desarrollan los cuidados comunitarios son importantes para la dinámica y para las buenas relaciones sociales. Sin embargo, históricamente, estos cuidados se le han asignado a las mujeres por una condición específica de género, donde justamente en este pensar confuciano, ¿no?, en este desarrollo de la ética confuciana, se le asignan a las mujeres características particulares donde, a partir de su rol como mujer, tienen que cumplir con mandatos particulares en relación al ser madres o al ser esposas, ¿no? Una buena madre y una esposa sabia. Esos dos ejes fundamentales, ¿no?, para entender las relaciones de cuidado que se establecen en estas sociedades son importantes, porque son las mujeres las que van a reproducir esto que nosotros concebimos como cuidado. ¿Qué quiere decir? Pues cuidar a los demás, ¿no? Poner este énfasis en el cuidado de las personas, de nuestro entorno, ¿no? Y que a pesar de que tienen esta conciencia colectiva, esta colectividad se fundamenta en el núcleo de la familia. Entonces, los cuidados generalmente, como nosotros los asumimos hoy, ¿no?, esta capacidad de ayudar, de proveer a las necesidades de los seres humanos que están a nuestro alrededor, generalmente en sociedades como la coreana se llevan a cabo por las mujeres. También el tema de los cuidados tiene una connotación donde no se les reconoce como un trabajo real, ¿no? No se reconoce como un trabajo remunerado, y esa actividad generalmente la llevan a cabo las mujeres. Con esto no quiero decir que los hombres no cuidan, por supuesto que cuidan, porque al igual que las mujeres están insertos en estas dinámicas confucianas, donde también tienen sus mandatos, y por ejemplo al hombre se le asignan otro tipo de cuidados, ¿no? Como el proveer en el aspecto económico, pues para que la familia tenga un sustento. Entonces, desde ese punto de vista, podemos también entender que independientemente de que los roles femeninos hoy se cuestionen en mucho desde el espacio o desde los discursos feministas, también los hombres tienen mandatos que tienen que cumplir y que tienen que ejecutar para poder llevar a bien esos cuidados colectivos, ¿no?, que de alguna manera se necesitan en las familias para poder sobrevivir. Ahora, en el caso de Corea, los autocuidados tienen un perfil más de supervivencia individual, ¿no?
El autocuidado sí va en relación a cómo yo voy a invertir en mi persona, ¿no? Para poder ser una persona sobresaliente o para poder cumplir con las necesidades que yo tengo en relación a mi supervivencia en la sociedad. Yo definiría lo coreano como algo más comunitario, como algo más colectivo, independientemente de que también la sociedad contemporánea tiene elementos muy importantes relacionados con estas dinámicas de trabajo, ¿no? Que lanzan a las personas a un sistema de autocuidado, ¿no? Cuando no tenemos una estructura que nos apoye o cuando pasamos por procesos de migración, ¿no? Incluso interna, donde nos movemos de zonas rurales a zonas urbanas y donde ya no están las redes familiares, que son estas redes de apoyo que nos van a servir para poder contar con estos cuidados de manera colectiva. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, podríamos definir los cuidados enfocados hacia un sector de la población, estas personas que cuentan con más de 65 años y que no, que ya empiezan a presentar quizá problemas de salud mucho más severos y que en este grupo también se encierran a los pequeñitos menores de esa edad o las personas menores de esa edad, pero que necesitan cuidados o atención médica. Y por otro lado, los cuidados enfocados a los pequeñitos, ¿no? A los bebés, a los recién nacidos que necesitan todo este apoyo para su supervivencia. Entonces, podríamos categorizarlos de esas dos maneras y de alguna manera el cuidado de la gente mayor sí se asocia a una palabra que se puede identificar como cuidados, pero el cuidado de los pequeñitos se asocia a una palabra eh, que en la traducción coreana literal significa crianza, no tal cual se identifica como cuidado, sino como crianza. Si no se te escucha, José, está Sí, tu lo micro. siento, te apagué el micrófono. Sí, te digo que muchas gracias por compartirnos tu experiencia, sobre todo es lo rico, ¿no? Cada uno de ustedes tiene experiencia en estas regiones, han estado allá y pues nos pueden platicar de primera mano. Y bueno, lo primero que veo aquí pues es que todo es una diferenciación entre cuidados y autocuidados, que ya más adelante podremos a lo mejor andar un poco más, pero como va para hacer para respetar los tiempos, entonces pues le voy a dar la palabra a Jacobo, precisamente para que nos conteste sobre la misma pregunta que se planteó. Adelante, Jacobo, por favor. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, para empezar a responder esta pregunta, sobre todo, como ya les dije, desde lo que es el contexto cultural de India, vemos una separación entre, no nada más, o sea, no es una separación como la que tenemos aquí entre lo público y lo privado, es también el papel, e insisto, que puede tener la mujer en lo público y en lo privado. En primera, India es una sociedad con un patriarcado muy clásico en el sentido de que, por ejemplo, eh, ustedes iban a poder ver, por ejemplo, en India muchas mujeres trabajando. Sin embargo, dependiendo, insisto, la casta, la clase social, incluso vamos a ver que a veces la región, lo que vamos a notar es que las mujeres que trabajan o las mujeres que están afuera pueden ser limitadas o tienen que estar acompañadas por un hombre. Incluso en los ámbitos rural y urbano también va a haber cambios muy importantes. ¿Por qué señalo esto? Porque entonces esto nos va a ayudar un poco a entender un poquito más justamente los espacios de cuidado en esta sociedad, que es tan, en cierta forma, dependiendo lo rural o lo urbano, limitativa hacia el rol de la mujer o el papel de la mujer en los espacios. Ahora bien, podríamos decir que en general, si ustedes van a India, lo que podemos encontrar es que los espacios de cuidado generalmente se van a relacionar muchísimo con el sistema de salud. Así lo concibe sobre todo y en particular el gobierno, ¿de acuerdo? Por ello, ellos van a tener, no quiero irme todavía a cuidados comunitarios, pero en el caso del autocuidado es diferente, porque el autocuidado va a ser en particular el espacio por antonomasia va a ser el hogar, ¿de acuerdo? Es decir, y ahí
quiero sobre todo llegar a esta parte de qué es el autocuidado. Primero voy a dar un marco conceptual sumamente general que además tiene que ver con una organización muy dedicada a la salud, que es la Organización Mundial de la Salud, y la cual dice que el autocuidado se considera la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades y hacer frente a las enfermedades y a las discapacidades con o sin el apoyo de un trabajador de la salud. Es decir, primeramente no es que nos curemos completamente nosotros solitos, quiero decirlo. Es algo más como la forma en que nos procuramos, porque, y aquí vamos, en la academia se puede ver dos lógicas. Una lógica del autocuidado muy ligada a precisamente el capitalismo y la lógica del mercado y el capitalismo, que sería el autocuidado nada más viéndolo desde el exterior. Bañarnos, cuidarnos, cuidar nuestro cabello, cuidar nuestro aspecto, pero simplemente verlo desde el exterior, ¿de acuerdo? Y simplemente tomándolo en cuenta como la forma en que procuramos y cuidamos nuestra apariencia. Obviamente esta es una definición sumamente simplista de lo que es el autocuidado y no tiene nada que ver con lo que dice la OMS. La Organización Mundial de la Salud más bien se referirá a una definición que en la academia cada vez es más amplia, que se referirá no nada más a la forma en que nosotros, digamos, cuidamos nuestro aspecto, sino la forma en que, por ejemplo, es bañarnos, lavarnos los dientes, cuidar, pero no nada más es el aspecto, es la forma en que las personas se sienten. Y no nada más, ahí sí ya nos iríamos un poco a otros aspectos, no tiene que ver solamente con estar cuidando el aspecto físico, sino también la socialización. Es decir, es el mantenimiento de nuestros cuerpos, el cuidarnos, el hacer ejercicio, no solamente por la apariencia, sino por la satisfacción de sentirnos bien y de que nuestro cuerpo, pues ahora sí que cumple con todas sus funciones, sino también la socialización. Y en el contexto particular de India, incluso entraría la parte de ¿cómo se llama? Las horas de oración o incluso la socialización cuando uno va a los templos, sea uno hindú o sea uno musulmán. Eso también entró dentro del autocuidado. Ahí entonces vamos a notar que ya hay un aspecto mucho más amplio que no nada más tiene que ver con la apariencia, sino también con la satisfacción de uno mismo de estar y de sentir. Sin embargo, insisto, las dos tienen una gran tensión y evidentemente si ustedes van a ver la televisión o redes sociales, la tensión está ahí, ¿no? Y siempre habrá una lógica, sobre todo por las marcas, por atraer esta definición simplista a la cabeza de las personas. Es solamente la apariencia, no es algo más. En el caso de los comunitarios, nada más yo agregaría que hay espacios muy particulares que el gobierno indio ha adaptado, que son le llaman Anganwadi, que son unos centros para, obviamente, que los niños con menos recursos y más vulnerables puedan acceder a salud y alimentación. En ese sentido, podemos ver que para el contexto indio, simplemente los cuidados comunitarios atienden a los elementos o las personas más vulnerables. Ahí lo dejo, José Luis, para nada más para empezar. Muchas gracias, Jacobo, por respetar los tiempos. Y bueno, está muy bien, muy interesante lo que mencionas. Bueno, aquí me deja algunas reflexiones, pero vamos a seguir con Vania. Ya si al final me da tiempo haré algún comentario. Vania, tienes la palabra para contestar la misma pregunta, por favor. Sí, José Luis, muchas gracias. Pues me gustaría retomar dos de los elementos que mis colegas que me antecedieron señalaron. Lo primero, sí, definitivamente, Japón, al igual que Corea, es una sociedad que está muy definida por el confucianismo, y en ese sentido se pone el bien del grupo por encima del bien individual. Entonces, ahí lo podemos ver desde las mujeres como individuos, lo podemos entender mejor de cómo funcionan dentro de su familia, pero también las familias no ven por su bien individual o su bien de familia nuclear, sino ven por el bien de la comunidad de una manera extendida. Entonces, cuando sucede el 11 de marzo el terremoto, hay un compromiso que tiene la sociedad consigo misma, por ejemplo, y primero que nada, de no irse. Entonces, mucha de la gente que estaba ahí, pues no quiere salir porque son ellos mismos quienes se tienen que quedar a reparar, ¿no? Y entonces surgen todas estas
cuestiones de que hay una gran incertidumbre de si la información que estaba llegando era información confiable, si era suficiente, y si no, cómo la iban a generar. Entonces, este laboratorio del que les platiqué no surgió de un día para otro, ni surgió con esta actividad, sino que va surgiendo conforme las necesidades de la sociedad que había sido afectada en el este de Japón lo va necesitando. Entonces, fue un laboratorio social muy interesante, porque sucedieron cosas como que, por ejemplo, algunas de las compañías japonesas empezaron a probar algunas de sus innovaciones tecnológicas en este contexto, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de los coches híbridos, no solamente como para eficientar muchísimo el consumo de gasolina de manera híbrida con la tecnología eléctrica, sino también como generadores de electricidad, la aplicación de robots y demás. Entonces ahí van hombro a hombro las mujeres con otros actores de la sociedad, muchas de estas mujeres, sobre todo las madres, insisto. Y también, pues es la misma sociedad la que se tiene que quedar a ver qué es lo que va a suceder, lo que se había llevado el mar, lo que había dejado, cómo iban a separar todos los escombros, ¿no? Y después cómo iban a reiniciar o a continuar con su vida en las áreas afectadas. Entonces, por una parte, el bien comunitario, ¿no? Y el bien común. Y por otra parte, es que sí, efectivamente, pues las tres sociedades las que estamos platicando el día de hoy, son sociedades patriarcales. Entonces, la sociedad japonesa también lo es, y ahí hay puedo conectar muchísimo con lo que decía la doctora Nayeli, porque en efecto también hay un proveedor que suele ser un proveedor ausente a nivel familiar, que es el padre o el hombre de familia, que es el que sale, regresa con un salario, pero cuando sucede todas las actividades de cuidado y de crianza, pues él no está, ¿no? Entonces, son las mujeres, y son estas mujeres las que a lo largo de estos 13 años han identificado acciones como, primero que nada, la defensa de la salud y la seguridad. Entonces, ellas querían estar seguras que la información que les estaba dando el gobierno era información precisa. Entonces, querían saber cómo estaban los niveles de contaminación del agua, de los alimentos, y qué iban a hacer con esa información para después, qué le iban a proveer a sus familias y sobre todo a sus hijas. Número dos, algo muy importante, que también para la sociedad japonesa es fundamental, es el tema de la educación y, en este sentido, del acceso a la información. Entonces, gracias a ellas se visibilizó la necesidad de que el gobierno diera información oportuna, constante y actualizada de lo que estaba sucediendo en los siguientes días a la fusión nuclear. Entonces, fue a partir de esto que el resto de la sociedad estuvo consciente de la importancia de tener este tipo de información. Y no solamente lo hicieron para Fukushima, o sea, a nivel de todas las casi 50 prefecturas de Japón, había información cotidiana de los niveles de radiación, repito, a nivel nacional. Y otra de las cosas que hacían fueron las redes de apoyo emocional, o sea, se visibilizó, pues no solamente necesitaban tener acceso a alimentos limpios, no contaminados, sino toda la parte del apoyo emocional. Entonces crearon grupos de apoyo ya con las tecnologías de la información y la comunicación para ayudar con el estrés psicológico y sobre todo con el tema del aislamiento, ¿no? Que muchas de las personas en la zona del este de Japón y en especial en este caso de Fukushima enfrentaron. Entonces, de esta manera, pues ellas pudieron ir avanzando y repito, de estas mujeres que forman parte del laboratorio que ve los niveles de radiación, no todas tienen entrenamiento científico, sino que a lo largo de estos 13 años se han ido formando gracias a esos procesos. Y ya, son mis 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, Donia, por ajustarte al tiempo. Y sí, tú lo mencionabas, algo que tienen en común, a pesar de que estamos hablando de tres países diferentes, que sí tiene que ver en esta cuestión de los cuidados, pues es la colectividad. Pero también resalta el papel de las mujeres precisamente en todo lo que tiene que ver con los cuidados y los autocuidados. Y pues precisamente la siguiente pregunta que les voy a hacer viene relacionada de cierta manera con lo que ya se estuvo comentando aquí. Y bueno, la voy a plantear también, se irá contestando en el mismo orden. Y es la siguiente: ¿qué necesidades atienden o por qué se dan estos espacios de cuidados? Nayeli, por favor.
Sí, José Luis, muchísimas gracias. Pues bueno, necesidades que atienden pues justamente los cuidados, ¿no? Que todos los seres humanos, desde que somos pequeñititos, necesitamos cuidado. Eh, Siempre trato de poner el ejemplo en mi clase de cómo nos empezamos a estructurar socialmente, ¿no? Y este tema de tener que cazar y organizarnos para poder recolectar alimento nos habla de la necesidad colectiva de supervivencia que tienen o que tenemos los seres humanos. Entonces, los cuidados siempre van a atender esa necesidad de supervivencia. Es una necesidad biológica, pero la forma en la que desarrollamos estrategias para asegurar esa supervivencia, perdón, pues es la cultura, ¿no? Es este molde particular que cada grupo humano y social desarrolla para enfrentar esta necesidad biológica. Entonces, estos cuidados obviamente atienden a la necesidad de supervivencia y de prevalencia de la especie humana en el planeta, ¿no? En el caso particular de Corea, por eso mencionaba al principio de mi presentación que no es menor, ¿no? No es un dato menor entender que Corea es una sociedad con un índice poblacional bajísimo, está por menos de un nene, de un bebé por mujer. Entonces, esto también nos habla que, dadas las dinámicas capitalistas en las que estamos insertos, en términos globales, pues el no tener una población que es la que ejecuta el trabajo, ¿no? Y a partir del cual se genera la riqueza en este sistema, entonces el no tener humanos es un tema muy importante, ¿no? Apunta a una no supervivencia, ¿no? Que sería totalmente contrario a la inercia de perpetuar a la especie. Entonces, esto nos pone y nos vislumbra un escenario crítico en una sociedad como Corea del Sur, donde evidentemente al plantear esto, siempre digo en mi clase, soy muy catastrófica, pero son planteamientos reales, ¿no? Que cuando una sociedad entiende que si no ejecuta o si no implanta o si no desarrolla estrategias para cooptar estas tendencias de desarrollo o de no desarrollo, ¿no? Es cuando se implementan estas políticas, ¿no? Muchas veces de la mano, sí, del gobierno, pero también otras a nivel local o a nivel comunitario que van a ayudar a la supervivencia de los grupos. Entonces, las necesidades por las que se dan estos espacios de cuidado son evidentes, pero la forma en la que van a desarrollar estos espacios de cuidado, pues sí van en relación a la propia cultura coreana. Al igual que en muchas otras sociedades, los cuidados que recaen sobre todo en las mujeres siempre tienen una red de apoyo, ¿no? Para poder desarrollar estos cuidados, porque también esos mandatos de género han obligado a las mujeres a desarrollar esas redes. Es decir, si yo soy una mujer en edad productiva, que laboro, que tengo un trabajo, entonces mi red de apoyo será, aunque tengo una familia compuesta por varones y mujeres, la red de apoyo estará sustentada principalmente en las mujeres. Cuando se involucran los varones, van a ser los varones principalmente adultos mayores, ¿no? Que se considera que ya no hace nada, ¿no? Que tienen su propia vida y pues que habrán gastado sus fuerzas y ahora tendrán el derecho de disfrutar su vida como quieran, pero se asume, ¿no? Yo pienso que cómodamente también desde una estructura capitalista, ¿no? Pues que están disponibles, ¿no? Para seguir haciendo uso de su fuerza. Y entonces es cuando colaboran. Y entonces tenemos a estos abuelos, ¿no? Que se encargan de cuidar a los nietos o que llevan a los nietos al kinder o que llevan a los nietos a la escuela, que los recogen. ¿Por qué? Porque en estos países como Corea, la vida es muy cara y entonces aunque se desarrolla un sistema de cuidados también por parte del gobierno, tienen un costo muy elevado. Hay subsidios, por supuesto hay subsidios, que es parte de lo que el gobierno ha hecho para poder motivar e incentivar los nacimientos, pero en muchas situaciones todo el dinero que se produce a través del trabajo de los padres es
no alcanza, ¿no? Para las necesidades de los cuidados que son excesivamente caras también en estas sociedades. Entonces, pues bueno, esa sería mi respuesta, José Luis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nayeli. Eh, pues, Jacobo, te invitamos a que contestes la misma pregunta, por favor. Gracias. ¿Qué necesidades se tienen o por qué se dan estos espacios de cuidado? Es una pregunta muy interesante y yo quisiera dividirla en dos partes. Primero, creo yo que los cuidados atienden en el contexto indio, quiero decir, necesidades y carencias. Ahora, también hay que decir, creo, y estoy de acuerdo con lo que ha señalado Nayeli, nada más lo complementaría, que los cuidados sobre todo son una forma que ayudan y mantienen la reproducción social. Debido a ello, es precisamente como no es nada más el mantener nuestros cuerpos, no es nada más, por así decirlo, cuidarnos, sino también la forma en que cuidamos a los demás y evidentemente nos mantenemos como elementos en esta lógica capitalista. Nos mantenemos como individuos funcionales para ¿no? Para reproducirlo al mismo tiempo y reproducir a la sociedad en el sentido de mantenerla funcionando. Por eso creo que el elemento surcoreano es muy interesante. Ahora sí, ya bajándolo al contexto indio, cuando hablo de necesidades y carencias, yo lo vería carencias desde la perspectiva, insisto, de estos centros Anganwadi. Anganwadi son unos centros, en particular, se podría decir, centros de nutrición y salud rurales para niños. No es la traducción, pero es prácticamente lo que hacen, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se dan estos establecimientos o estos espacios de cuidado? Ojo, pues es precisamente porque en los espacios rurales es donde hay o vamos a encontrar mayor pobreza o niveles de pobreza más alarmantes. Precisamente, si no estuviera esta política pública de establecer estos centros, que en India son más de 1 millón, seguramente muchos niños se verían afectados en su integridad, sobre todo porque no comerían lo suficiente y posiblemente morirían. Ahí hay una carencia muy, muy, muy interesante que se puede ver y que es palpable en esa sociedad. Pero además, lo interesante es que estos centros en su mayoría son administrados, atendidos por mujeres. Pero además ustedes dirán, bueno, algo así como cuidadoras. No, 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 pero además son voluntarias en muchos sentidos. No reciben paga o en muchos casos no han recibido paga. Por ello mismo es importante señalar, y ahí es cuando yo hablaba de las capacidades del Estado y sus limitaciones. Tiene estos centros una infraestructura más o menos bien construida, pero también tenemos este elemento humano que es de, ok, además a las mujeres no les das lo suficiente a estas mujeres para poder cumplir con estas tareas, ¿no? Como es un sueldo. Ojo, ya no estoy hablando de privilegios, es un sueldo. Muy bien, eso es creo yo, es una problemática bien interesante y que define sobre todo al contexto indio, pero también cómo de esta carencia nace estos espacios de cuidado. Ahora bien, habría otro quiero poner otro ejemplo, que es, por ejemplo, de necesidad. En India no hay muchos, pero cada vez hay más cuartos de lactancia. Es decir, cuartos donde las mujeres pueden alimentar a sus bebés y darles pecho. Esto sonaría tal vez en México como muy normal ya, al menos en espacios urbanos, pero en India es muy raro e incluso apenas se está dando como política de Estado. Pero además, en ciertas infraestructuras, por ejemplo, en cada vez más aeropuertos hay cuartos de lactancia. Yo no sé por qué, pero además se les dio la moda a los indios por poner cuartos para hacer yoga, antes que cuartos de lactancia, ¿no? Allá ellos y su mala cabeza. Pero lo cierto es que se necesitan este tipo de infraestructuras, no nada más en los aeropuertos, sino también incluso en los centros comerciales. Lo interesante, y vamos a tomarlo en cuenta así, sobre todo las presiones que hay, para que noten incluso cómo esto afecta la forma en que pensamos muchos y muchas. Cuando se hace o se diseña un centro comercial, un mall o una plaza comercial, los arquitectos en lo último que piensan o tal vez siquiera piensan es en poner cuartos de lactancia. Esa es una necesidad que hay y que poco a poco ha ido encontrando mayor eco. Sin embargo, solo en aquellos espacios urbanos. En los espacios rurales, evidentemente no. Y entonces ustedes pueden encontrar muchos estudios que yo he leído, por ejemplo, donde las mujeres amamantan en el camión, en la estación del camión,
Hay una historia que es entre hilarante, bochornosa y que da un poco de miedo, que es una mujer que se metió a un cuarto de intendencia donde están las escobas y demás a amamantar a su hijo porque no encontró otro lugar en un centro de salud, por ejemplo, porque ni en los centros de salud hay cuartos de lactancia. Ahí ya encontramos, digamos, cómo se da, pero cómo esperamos que se construyan cada vez más y sobre todo no nada más construirlo desde el plano material, sino también desde el plano, creo yo, intersubjetivo. Es decir, que la gente cada vez tenga más la noción y la conciencia de que estos espacios de cuidado son importantes. Insisto, India no tiene los problemas de tasas de fertilidad negativas o que disminuyan como lo es Japón y Corea del Sur. La verdad es otra cosa. Y que no se tenga esta conciencia, la verdad sí es para tomarlo en cuenta, ¿no? Ya nada más para terminar, y perdón, José Luis, una cosa más es como, por ejemplo, cuando hablo de autocuidado, no lo pensamos nada más en que nos vayamos, nos lavamos los dientes y ya. Una nueva tendencia que apareció el año pasado en G20 es que India logró poner en marcha un servicio para adolescentes, que es que si necesitan kits de anticonceptivos, con condones y obviamente pastillas anticonceptivas, los puedan adquirir vía internet y que incluso les lleguen a sus casas a las personas que los necesitan. ¿Con qué objetivo? Para el autocuidado, porque salud reproductiva también es autocuidado, ¿eh? Y ahí hay que tomarlo en cuenta. Pasamos de un espacio público que podría ser un centro de salud, que todos sabemos que en México podemos adquirir gratuitamente ese tipo de, bueno, al menos condones, a es pasarlo a los hogares para que evidentemente los adolescentes y las adolescentes no tengan ningún problema y sobre todo ningún tipo de barrera cultural que las limite a importante parte del autocuidado. Ahí lo dejaría, José Luis. Muchas gracias, Jacobo. Qué interesante todo lo que planteas y de cierta manera, pues también ahorita que tú mencionabas de estos lugares, sobre todo en zonas rurales, pues uno no puede dejar de pensar en los DIF que existen aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, ya para el final también tengo por aquí, he tomado varias notas. Gracias por compartirnos precisamente todo esto que has ido investigando a lo largo de tus estancias allá y bueno, también acá en el PUEA. Y pues, Vania, te daría la palabra para que contestes la misma pregunta. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Sí, es una pregunta muy, muy amplia. Yo diría primeramente que estos espacios de cuidado de alguna manera ya estaban determinados, es decir, no surgieron a partir del terremoto, ¿no? Porque se asume en las tres sociedades que estamos analizando el día de hoy y en general en la mayoría de las sociedades humanas, que son las mujeres, ¿no? Las encargadas de estas actividades de cuidado. Entonces, bueno, lo primero que tendremos que preguntarnos es, ¿a quién se le proveen los cuidados de manera directa o indirecta? Entonces, los sectores de la sociedad que reciben por excelencia los cuidados son los niños, los enfermos y los viejos, ¿no? Y entonces en Japón estos tres sectores son muy interesantes porque, bueno, los niños, como ya dijeron mis colegas, pues Japón y Corea tienen un problema con unas tasas muy, muy bajas de natalidad, y ahí viene China, ¿no? O sea, que está un poco como con un pie en el tema de la sobrepoblación, que ya ahora India es el país más poblado, y que Japón ya lo estuvo. O sea, las ciudades de Japón siguen teniendo problemas, ¿no? De sobrepoblación, pero ya a nivel nacional, cuando se incluye a lugares que no son las grandes ciudades, como lo es Fukushima, entonces sí, hay muchos espacios que no están al límite de su capacidad en términos de población. Entonces, esto hace que los niños sean sumamente importantes, es decir, si siempre lo son, porque es en quienes recae la reproducción social y el futuro y las nuevas generaciones y demás, para sociedades como la japonesa, la coreana y podría decir incluso también ahora la china o en algunos lugares de China y por qué no, también de las ciudades, de las grandes ciudades en América Latina, pues se vuelve muchísimo más importante cómo se va a cuidar a estos niños, ¿no? Aparte está todo este tema de cómo cuidar a los viejos, que tampoco es un tema menor en Japón, ¿no? O sea, el número de personas que rebasan los 100 años en Japón y también dentro de la prefectura de Fukushima está muy por arriba de muchos otros lugares del mundo porque tienen una
larga esperanza de vida. ¿Por qué? Pues en gran parte por el sistema de salud que tienen, por el derecho universal, el seguro universal, ¿no? de salud. Entonces, en este caso específico, el tema de los niños es muy interesante porque entonces los espacios de cuidados están también reservados a ellos por cómo funciona la estructura familiar japonesa. Ya establecí algunos de sus principios, pero quiero traer un ejemplo más, que es el tema del derecho filial, ¿no? Y por qué las mujeres cuidan la manera en la que cuidan a estos niños. Porque entonces, la estructura de la familia nuclear japonesa es una estructura patrilineal. Entonces, estas mujeres, cuando se casan y posteriormente se convierten en madres, su familia nuclear es esa, es su esposo y son sus hijos, tan así que asumen el apellido de él. Entonces, ellas adquieren una responsabilidad básicamente del 100% con sus hijos, porque a sus padres, pues ya habrá otras mujeres que se habrán casado con sus hermanos que seguramente se encargarán de estas actividades, sobre todo cuando son los hijos primogénitos, ¿no? Entonces, ellas tienen que ver sobre todo por sus hijos, pero también por sus suegros en esta lógica. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Para poder entender por qué están tan preocupadas por cuidar a sus hijos, más allá de esta responsabilidad de madre, ubicando al rol que tiene la familia nuclear en la sociedad japonesa. Luego, otra cosa que ya también adelantaron mis colegas es el tema de las actividades voluntarias, ¿no? Son cuidados directos, no remunerados. O sea, simplemente son responsabilidades que ellas tienen que asumir, que van desde que los niños específicamente se levantan hasta que se acuestan. Entonces, ¿qué van a comer? ¿Cómo van a comer? Si hay alerta de tsunami, si no la hay, ¿qué pasa con estas plantas nucleares? En Japón es muy importante a qué voluntariado estás, ¿no? O sea, ¿qué haces, además de tu trabajo y de tus responsabilidades, en qué actividades voluntarias y qué voluntariados llevas a cabo? Entonces, en ese sentido es muy fácil que se organicen estas redes de apoyo. No así necesariamente la sociedad civil, o sea, para los países del norte global, Japón fue uno de los últimos en tener una sociedad civil organizada y sobre todo hay algo que quiero hacer hincapié, estos movimientos de mujeres no son necesariamente movimientos feministas, justamente porque están enmarcados en esta lógica de las responsabilidades de las mujeres como madres y como buenas esposas. Y bueno, y ya específicamente para el tema de Fukushima, el espacio que sí seguramente se abrió a partir del 11 de marzo fue a partir de las críticas en general al gobierno y de manera específica, bueno, sí, por supuesto al gobierno de la prefectura, pero también a su relación con The Tokyo Electric Power Company, TEPCO, ¿no? Que fue eh, sumamente criticada en los meses posteriores porque parecía que el lugar donde se estableció la planta pues se sabía que había un riesgo de que ante un sismo de esta magnitud pudiera tener una serie de problemas. Entonces, estos espacios les generan a las mujeres una sensación de agencia y control, que es justamente lo que reclamaban, que el gobierno no les estaba dando suficiente información y suficientes soluciones. Y entonces ellas, desde estos espacios de cuidado y al organizarse con otras madres, pueden generar esta sensación de agencia. De momento es todo. Muchas gracias, Vania, y precisamente tú mencionas algo que es muy interesante, que justamente han tocado todos, lo que es el apoyo de voluntariado de las mujeres. También habrá hombres, pero ustedes en general han destacado que son las mujeres las que participan mayormente precisamente en este tipo de organizaciones colectivas, o incluso en el caso de que decía Jacobo, que es precisamente en los DIF, que entiendo que los construye, bueno, no son DIF en India, Jacobo, pero los construye el Estado, pero lo que no tiene es personal que los atiende y en ese sentido el voluntariado pues es muy importante porque si no, no funcionarían. Entonces, pues, y ya con estos comentarios vamos a pasar a la tercera y última pregunta que también viene relacionada, por supuesto, con sus participaciones anteriores y es, ¿cuáles son los impactos sociales, colectivos y comunitarios de los cuidados y de los autocuidados? Empezamos nuevamente contigo, Nayeli, por favor. Sí, José, muchas gracias. Bueno, pues los impactos sociales de los cuidados, insisto, va a ser siempre este proceso de el sostenimiento de la vida, ¿no? Los cuidados siempre van a estar enfocados a sostener la vida, a perpetuar la familia, a perpetuar la vida.
que es mucho parte de esta necesidad, ¿no? De entender qué hacemos vivos y en el planeta del ser humano. Pero si lo pasamos como a este marco social particular de Corea, pues bueno, el impacto de la sociedad es justamente poder crecer socialmente, ¿no? Y aminorar la carga de trabajo, sobre todo a la población que está en edad laboral. Es decir, toda esta estructura que se implanta, sea a nivel familiar o a nivel gubernamental, está enfocada a apoyar a estos sectores que son como la parte pues, más importante en términos capitalistas, si lo vemos así, de la sociedad en este momento, ¿no? Sí están los pequeñitos que se están formando para ser los futuros trabajadores, pero es importante apoyar, ¿no? Este es el sentido social, el apoyo, que es lo que va relacionado con el cuidado, ¿no? Apoyar a los jóvenes o a los matrimonios jóvenes o en edad de trabajo para que pues no se vea interrumpido este proceso de producción de capital. Y como bien decía Jacobo, y qué bueno que hizo esa anotación, al final los cuidados van a estar siempre enfocados al tema de la reproducción social y la reproducción social va a estar siempre vista como buena o positiva, ¿no? Desde el capitalismo, ¿no? No podemos aquí dejar de reconocer y de señalar que el capital siempre es el reflejo de una apropiación del trabajo, así de simple, ¿no? Entonces, cuando entendemos que estas situaciones también que devastan de alguna manera la estructura social originaria o la estructura social que aseguraba esta reproducción humana, ¿no? Entendemos que hay ahí un elemento de inserción, ¿no? Donde está la mano, donde está el brazo de este capital que ha venido a trastocar todos esos modelos tradicionales de la reproducción de la vida y que ha sido trastocada por justamente asegurar este sistema de reproducción del capital mismo, ¿no? Y entonces, al final, pues bueno, el impacto social que hay en Corea, el impacto social y colectivo, pues va a ser justamente tratar de mantener a esta colectividad, pues así, ¿no? Unida en relación a la producción y a la reproducción. Evidentemente podría no existir, ¿no? Pero esa reproducción entonces aseguraría la extinción de la sociedad. Y entonces lo importante, lo que quisiera resaltar en esta pregunta es cómo Corea ha tratado de sustentar ese sistema de cuidados. Y de alguna manera, si bien lo han tratado de institucionalizar, mucha de la mano de obra que sustenta esos cuidados, ¿no? Dependiendo del sector, por ejemplo, si hablamos de los adultos mayores, pues han insertado, o del sistema médico, ¿no? Mucho de ese cuidado que se necesita se ha procurado a través del trabajo de mujeres filipinas, ¿no? De enfermeras filipinas, que son un gran apoyo y sustento para todo este sistema coreano. También los cuidados, por ejemplo, los cuidados que se hacen de los pequeños, ¿no? Cuando no es a través le llaman en Corea Orinichip, que es como el lugar donde se cuidan a los niños, ¿no? Como estos centros de guarderías o maternales, etcétera, que sí están hechos por coreanas. Cuando es de manera privada, cuando se contrata de manera privada, igual que el cuidado de la casa, pues otra vez voltean hacia las mujeres filipinas, ¿no? O mujeres de países principalmente del sudeste de Asia, ¿no? Que ellos coinciden con que tienen como elementos culturales compartidos más importantes. Esto hablando generalmente en las zonas urbanas. Si nos pasamos a las zonas rurales, estos cuidados generalmente lo hacen mujeres coreanas, ¿no? Pero también hay que enfatizar, pues, que son mujeres coreanas que
no tienen una profesionalización, ¿no? Que no consideran que tienen como esta capacidad de insertarse a la dinámica económica, en las grandes empresas o en las grandes urbes. Entonces, son las mujeres coreanas, sean jóvenes o sean, adultas, ¿no? Las abuelitas, las tías abuelas, que no están ya en una edad reproductiva, las que cargan con todo este sistema de cuidado. Muchas gracias, Nayeli. Pues le damos la palabra a Jacobo con la misma pregunta, por favor, Jacobo. Muchas gracias. Yo coincido completamente con Ayeli. Hay que decir que no importa si son cuidados comunitarios o si son autocuidados, los impactos o el impacto social, colectivo, comunitario es el mismo. Es dar la oportunidad de que las personas puedan continuar la reproducción social y se supondría que además es para vivir mejor, porque todo mundo necesitamos de cuidado. El problema, creo yo, y aquí hay que tomarlo muy en cuenta, como yo les dije, yo les iba a hablar de esta tensión capital, individuo, Estado. Y una situación muy interesante que justamente escuchando a Vania y a Nayeli me parece que comparten los tres países, que es el cuidado de las personas adultas mayores. Lo digo por esta razón. Ustedes pensarán, bueno, en India no hay tantos adultos mayores. Es verdad, en el sentido de que proporcionalmente, porque seguramente nominalmente sí, pero lo que podemos ver en India es que hay una tendencia muy particular. Hay que tomar en cuenta, y aquí viene mi marco cultural, en la sociedad india vamos a encontrar muchos hogares intergeneracionales, es decir, los abuelos viven con los hijos que además ya tienen nietos, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar ese tipo de familias. Y en algunas clases, incluso sociales, vamos a encontrar que en un edificio vive toda una familia extendida o en un mismo barrio vive la familia extendida. Es una dinámica que conocemos en México y seguramente en otros países de América Latina, pero en India tiene estas particularidades. El cuidado de los ancianos quedaría en manos de justamente esa comunidad o esa familia, si se quiere ver así, pero evidentemente recaería en los elementos de género femenino. Ahí no tenemos ninguna duda. Lo interesante que está pasando es que deben recordar que en los países occidentalizados lo que está pasando cada vez es que la forma en que uno envejece cada vez se está tomando más como un autocuidado. Es decir, quiero llegar a una edad donde pueda seguir siendo independiente, donde esté sano, donde pueda seguir haciendo, bueno, donde haga ejercicio, pero además esto quiere decir que yo no pierda ninguna dependencia e incluso pueda seguir viviendo ya sea solo o, si son pareja, en pareja. ¿Qué quiere decir esto? El cambio es que la concepción en las altas esferas o las élites indias es cada vez de no, pues ¿para qué voy a hacer que mi hijo, o mi hija mi nuera me cuiden? Yo debo dejar a ellos que hagan su vida y entonces debo yo cuidarme a mí mismo para no ser una carga. Porque además tampoco quiero vivir con ellos porque, como bien dice Dona Jelly, eventualmente o se usan a los abuelos para cuidar a los nietos. Y entonces, lo que estamos viendo en esta porción, que son más o menos como 400 millones de personas en India, lo que está pasando es que están contratando personas e instituciones o corporaciones para ese tipo de autocuidados, para que lleguen a mi domicilio y me cuiden, me chequen y además estas personas que son cuidadores hablen conmigo y no me sienta solo. ¿De acuerdo? Yo sé que suena muy raro, pero es una tendencia muy particular que puede también ser muy insidiosa, pero al mismo tiempo creo yo con ciertos efectos negativos, donde de pronto la carga es el anciano o el adulto mayor se tiene que cuidar a sí mismo, pero no a partir de sus propios medios, sino más bien a partir de la privatización del servicio de cuidado. En México, por ejemplo, lo podemos ver diferente. Aquí, de acuerdo a lo que ha dicho la actual administración y lo que se ha hecho, es una tendencia diferente. Es el Estado el que va a ir a visitarte a ver cómo andas, ¿no? Y si estás y si aún vives. No, aquí es diferente. Es una empresa. Y se ha notado en India que cada vez hay más este tipo de empresas. Esa es
rubro que yo creo que hay que entender y atender de cómo se están tratando los cuidados, pero al final los cuidados tienen ese impacto o deberían tener ese impacto. Podernos ayudar a vivir mejor, pero insisto, debemos también tener, y creo que es muy bueno tratar de debatirlo, de individual, estatal o privado. Ahí lo dejo, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo. Precisamente, ahorita que lo comentaba, sí, fíjate, ya viéndolo así, pues sí hay similitudes entre la sociedad de la India y la mexicana en cuanto a estas familias nucleares que le dices. O sea, aquí hay muchos ejemplos de ellas, ¿no? Ahora, en cuanto a la privatización, pues también final de los cuidados, también estaba pensando, es que estaba tratando de recordar, tal vez ustedes lo saben, que es algo que son como las comunidades azules, algo así donde precisamente son estos servicios privados a donde las personas de la tercera edad pueden ir, conviven con otras personas precisamente de su misma edad y también tienen acceso a todos estos servicios que te mencionaba. Entonces, pues sí, ciertamente, pues también es, viéndolo desde el punto de vista ustedes mencionaban el capitalismo, pues también esto de los cuidados pues está convirtiendo en un negocio. Bueno, pues entonces pues, le vamos a dar la palabra a Vania para que también conteste la misma pregunta. Adelante, por favor, Vania. Voy a establecer un preámbulo porque lo que están diciendo ahorita es muy interesante, aunque no tiene que ver justamente, necesariamente con la pregunta. Todo esto de las regiones azules, justamente en Japón hay una, ¿no? Que está en la prefectura más austral, la prefectura de Okinawa, que son los más longevos. Y ojo, no es la prefectura más rica, para nada, ¿no? Lo que sí es que no tiene todos los elementos del capitalismo que hay en las grandes ciudades. Y sí, este tema, o sea, hay que recordar que las actividades de cuidado no son necesariamente no remuneradas, lo que facilita que justamente, bueno, lo que ustedes están discutiendo. Por ejemplo, Naciones Unidas nos dice que la fuerza de trabajo mundial dedicada a la industria de los cuidados está integrada por 249 millones de mujeres y 132 millones de hombres. ¿Qué significa eso? Bueno, otro número interesante es los receptores de cuidados para 2030, o sea, en 6 años, van a ser 2.300 millones. O sea, en términos de mercado, es un mercado súper grande. Todos necesitamos cuidado, porque todos en algún momento somos niños. Esperemos que todos en algún momento vayamos a envejecer y también todos en algún momento estamos enfermos. Pero ojo, que no seamos niños, que no estemos enfermos y que no seamos viejos, no nos hace exentos del cuidado. A lo mejor nos hace usuarios de cuidados indirectos. O sea, cuando tú vas a la tintorería, cuando lavas tu ropa, cuando vas a comprar comida, también son actividades de cuidado y son actividades de cuidado remuneradas. Y de último número, a nivel mundial, las mujeres realizan el 76.2% de este trabajo de cuidados no remunerado. Eso es 3 veces, a nivel mundial, es 3 veces más que el tiempo de los hombres. Otro dato interesante es que si lo vemos a nivel de APEC, las 3 sociedades donde hay una división o una polarización entre hombres y mujeres son México, Japón y Corea, ¿no? Donde las mujeres le dedican mucho más tiempo en términos relativos que los hombres. Y bueno, ya, ahora sí, entrando de lleno al tema de Fukushima, todo este activismo acumulado en estos últimos 13 años con sus 3 parteaguas, ¿no? La fusión nuclear de la planta Fukushima Daiichi, luego lo del año pasado que empezaron a liberar el agua, hubo muchísima respuesta de estas mujeres de laboratorio, pero en general de la sociedad incluso internacional, porque decían, es que cómo están liberando este tipo de agua, ¿no? Entonces el gobierno de Japón se defendió con datos de Naciones Unidas, diciendo que incluso países vecinos, ¿quién sabe cuáles? Contaminaban el agua sin tener este tipo de accidentes y por el uso de pesticidas. Y ahora, bueno, pues esta semana que ya anuncian que van a reactivar nuevamente estas, no la de Fukushima, pero otras plantas nucleares. En estos 3 momentos, estas mujeres lo que han logrado es atraer la atención local y nacional hacia los efectos de la radiación en la salud, y de esta manera se amplían las conversaciones en términos de política nuclear. Les voy a seguir compartiendo imágenes y ahora no puse mi contador de tiempo, entonces no sé cuánto tiempo me quede, pero bueno, voy a intentar no profundizar demasiado. Estas son imágenes del laboratorio de Tarachine. Entonces aquí justamente son imágenes del año pasado que están recabando
agua de mar para analizarla. Aquí es el laboratorio y repito, o sea, estas mujeres que están viendo no son científicas, son madres, ¿no? Entonces, bueno, estas son las actividades del laboratorio y esta es la planta de Fukushima. Entonces, también quiero compartirles, ellas siguen llevando a cabo estas medidas y este número que les voy a compartir es de mayo de este año. Y es de mayo porque les estoy compartiendo la versión en inglés. Pero entonces, si vemos las tablas, ellas desde que iniciaron con el laboratorio hasta el día bueno, hasta el día de hoy, tienen reportes mensuales de cómo están los niveles de radiación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el camote, que viene de Fukushima. La muestra fue tomada en abril y bueno, aquí está, ¿no? O sea, es un alimento seguro. Y así pueden revisar, pues básicamente los alimentos básicos en los que está basada la dieta japonesa. Algo que me gustaría compartir también es que el equipo de laboratorio que ellas tienen es un tanto casero. O sea, en este activismo, ellas se acercaron a los científicos y los científicos les ayudaron a desarrollar en su laboratorio artefactos que fueran que ellas pudieran manejar y construir, porque entonces esto sucede en el laboratorio, pero no solamente llevan a cabo las mediciones en el laboratorio. Aquí la magia es que dentro de tu casa tú puedas ver si la col, si el tofu, si la leche, si los vegetales están en condiciones de ser consumidos. Entonces, tiene que ver mucho con la difusión y con la socialización del conocimiento. Entonces, bueno, creo que este laboratorio es un gran ejemplo de lo que lograron estas mujeres al organizarse desde el sentido de ser madres. Muchas gracias, Vania. Pues quiero preguntarles aquí al equipo del PUEA si en redes sociales tenemos alguna pregunta aquí en el Zoom. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, estamos aquí, los leemos y con gusto se las pasamos a los proponentes. Pues que en realidad yo creo que a pesar de que son tres países diferentes, bueno, en el caso de Corea y Japón, pues comparten ciertos rasgos, pero en el caso de India no. Pero aún así vemos muchos temas de similitud, ¿no? Y, o sea, yo estoy sorprendido precisamente, y ahorita Vania lo reafirmaba con las cifras que mencionaba al final, que la gran mayoría precisamente de las personas que se dedican a los cuidados o que están pendientes de los autocuidados incluso, pues son mujeres. ¿Eh? Ahora, también hablando de similitudes, yo lo que veía, Nayeli, tú mencionabas al principio, también que algo que tienen en común podría ser Japón y Corea, pues es la baja natalidad y las muchas horas de trabajo. En este sentido, pues también yo lo que te quería preguntar en lo que se anima, Nayeli, tú mencionaste en algún momento, ya lo había escuchado antes, pero tú mencionas el ser una buena madre y una buena esposa. ¿Podrías ampliarnos más sobre esto, por favor? Pues bueno, José, está muy relacionada a esta práctica confuciana, ¿no? Que es una de las directrices del confucianismo en relación al ser mujer. Justo lo que mencionaba Vania, ¿no? De cómo van a verificar los alimentos, ¿no? Y montan todo esto en relación al poder cumplir con ese buen rol, ¿no? Del ser mujer en ese contexto. Es decir, una buena madre alimenta bien a sus hijos, entonces, si yo los alimento mal, pues la que queda mal soy yo, ¿no? Porque es mi rol social. En el sentido de la educación es lo mismo. Yo como madre voy y le rezo al Buda un día antes del examen nacional para que todo el mundo vea de manera colectiva que soy una buena madre y que me preocupo por mis hijos, ¿no? Si mis hijos crecen bien, es un resultado de la madre. Si se educan bien, es un resultado familiar. Va a poner en alto a la familia, ¿no? Entonces, como que estos roles, pues mandatos más bien, ¿no? Del ser mujer en estas sociedades confucianas, siempre van a enfatizar cuando eres una madre, pero también cuando eres una hija, pero también cuando eres una esposa, el tener que sustentar todas esas relaciones y esas prácticas de cuidado, porque es a donde están enfocadas, ¿no?
Cuando eres nena o cuando eres chiquita hay que ser buena hija y el buena hija significa ayudarle a la mamá, ¿no? Cuidar al hermanito, muy similar a lo que hacemos en nuestra sociedad, ¿no? Ser respetuosa con el padre, que si el papá llega cansado, pues bueno, sóbale los pies, ¿no? Ser una buena estudiante para que el papá vea que su esfuerzo vale la pena, y también para que a través de ti el papá vea que la mamá te está educando bien. Entonces, siempre estas acciones colectivas van a ser reflejos de lo que socialmente se nos demanda, tanto a varones como a mujeres. Pero en este anhelo y en este modelo ideal de la sociedad coreana del ser una buena, una madre buena y sabia, ¿no? Y una esposa buena y sabia también, pues mucho va a recaer toda esta práctica de los cuidados, ¿no? O sea, porque no es, el resultado de un cuidado es un buen hijo, ¿no? O el resultado de un cuidado es una buena familia. Si el nene llega sucio a la escuela, el tema no es del papá, es de la mamá. O sea, qué mamá tan sucia, ¿no? O sea, por qué no le planchó el uniforme al niño? ¿Por qué o si los niños llevan comida chatarra a la escuela, la condena es hacia la mamá. Ay, qué señora tan floja, ¿por qué no le puso un buen lunch al niño, no? Y todo eso al final es cuidado. O si el esposo llega al trabajo y no trae los pantalones bien planchados o la línea de la camisa bien hecha, ay, qué floja es la esposa, ¿no? Se consigue una esposa muy floja y fodonga, y el cuidado otra vez recae en la mujer. Entonces creo que es como parte de esta concientización, ¿no? De si somos una sociedad y la responsabilidad es colectiva, los cuidados deben de ser colectivos y pues eso, ¿no? Atender también a estos elementos que como mencionabas hace rato, en base a lo que nos decía Jacobo, pues qué tan mercantilizado, ¿no? Se va a convertir este sistema de los cuidados y hacia dónde ahora nos también el modelo capitalista neoliberal nos está enfocando, ¿no? A pagar por ser viejo, ¿no? O a pagar por necesitar ayuda, ¿no? Cuando es netamente humano envejecer y necesitar ayuda, ¿no? O sea, como que también hay que cuestionar mucho este concepto de la independencia, ¿no? De la independencia y el poder. Yo soy independiente y no necesito a nadie, ¿no? Claro, pues a un sistema capitalista le interesa que te aísles y que seas independiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Gracias, José. Sí, muchas gracias, pero incluso ahorita lo que veía que no solamente agregabas que ser buena esposa, ser buena madre, pues también incluso ser buena hija. Y si seguimos buscando más, pues por supuesto que van a salir unas cosas. Y bueno, aparte de todo, yo soy quien siempre ha opinado que el trabajo que hacen las mujeres en casa es muy importante. Sin embargo, en este sistema capitalista, como tú mencionas, si no es trabajo remunerado, entonces no es trabajo, cuando en realidad el trabajo es enorme, nunca, cuando uno le toca estar de papá Lucho, nunca para todo el día. Entonces, sí es un trabajo enorme, pero precisamente en el capitalismo, si no cuentas, si no hay cifras que tú puedas cuantificar, pues no existe. Y entonces eso incluso no lo consideran luego como trabajo, cuando en realidad sí es mucho trabajo. Eh, Gracias, Nayeli. Y pues bueno, a mí también cuando tú estabas platicando, Jacobo, obviamente pues todo es súper interesante, pero no pude evitar reflexionar. Si tú mencionas que en la India todavía existe este sistema de castas, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre las mujeres que están yo, porque sí entiendo que es muy diferente una mujer que está en una casta alta a la que está en una baja? ¿Cuál es esa diferenciación en cuanto a los cuidados? Es muy interesante. En realidad, todos pensaríamos que la dinámica no cambia debido a que el rol de la mujer es te casas, vas a la casa de tu esposo a vivir y tienes que cuidar de los padres de tu esposo. Y eso es lo que se espera de una buena mujer india y una buena esposa india. Y no tiene que repelar y tiene que decir y obedecer precisamente a su suegra y no repelarle y tratarla bien, etcétera, etcétera. Eso es lo que se espera. En el caso, ya cuando lo vemos como casta, el problema es que sobre todo las mujeres eh,
que no tienen casta o las mujeres Dali, que cuando están en este sistema, ellas en primera no se pueden dar el lujo nada más de estar atendiendo a los papás del esposo. En segunda, tienen que trabajar en muchas ocasiones. Y en tercera, bajo la supervisión en algunas ocasiones de sus maridos igualmente. La responsabilidad de tener la casa también, en el caso de las mujeres de casta alta, pero también que tengan una clase social muy alta, es que tendrán, digamos, la ayuda de sirvientes. A mí me sorprendió mucho en India la cultura de la servidumbre. Yo de pronto choca un poco porque dice, o sea, uno viviendo en México dice, sirvientes, pero sirvientes para todo, para limpiar la jardinería, los que lavan la ropa, los que hacen esto, los que hacen lo otro, los que cocinan. Es una cultura de la servidumbre muy arraigada. En el caso de estas personas, evidentemente de casta alta y de clase social alta, tendrán, o sea, ustedes en México tal vez decimos uno, dos sirvientes. No, estoy hablando de 5 o 6 o 7 para la casa, porque entre vigilantes, entre esto y lo otro. En ese sentido, tendrá la mujer hasta cierto punto ayuda o un apoyo, entre muchos, muchos. Pero cuando eres una mujer de una casta o que no tiene casta, de una casta baja, sí tienes ahora sí que, y además tienes pocos recursos, tienes que entrarle al trabajo, tienes que estar al trabajo de cuidado no remunerado y aparte tu trabajo, porque seguramente vas a necesitar apoyar en la casa porque los ingresos del marido en muchos sentidos no van a poder ser suficientes. No digo para lujos, estoy hablando de simplemente sobrevivir, que es techo, comida y algo de salud. En ese sentido está la gran diferenciación. Las condiciones materiales que tienen las mujeres de casta alta y las condiciones materiales que tendrán las mujeres de casta o sí que no, casta bajo que no tienen casta. Pero además la responsabilidad, digamos, es la misma, solamente son estos recursos y estas capacidades. Eventualmente y evidentemente también van a ser las mujeres de casta alta supeditadas a un trabajo de no remunerado porque va a ser administración, administración del hogar. Pero insisto, podemos verlo de sí, bueno, pero tienen muchos sirvientes, sí, pero tiene que organizar el gasto, tiene que organizar esto, tiene que ver que haya esto. Si se organiza una fiesta, tiene que organizarla ella y ver que todo esté bien, que salga como ella lo planea, en los tiempos, la comida que esté bien, que haya hecho esto, que haya hecho lo otro, que se haya hecho bien los rituales, etcétera, etcétera. Porque además en India muchos rituales dependen de los hombres, pero también hay una cantidad importante que dependen de las mujeres. Entonces, al final, siempre será tener que trabajar, tengas o no tengas sirvientes. Claro, la diferencia es lo difícil del trabajo, las horas que ocupes y demás, porque en autocuidado se tiene la estadística de que más o menos en autocuidado hay una brecha entre hombres y mujeres casados de 93 minutos a la semana. Entonces, aún así, la señora que ustedes pudieran ver de clase alta, que pensaríamos que tal vez no tiene ningún tipo de preocupación o discriminación o situación o problema con respecto al género, no, sí lo tiene. Así sería, José Luis. Muchas gracias, Jacobo. Pues no han llegado preguntas, solamente llegan felicitaciones para la doctora Nayeli acá en redes sociales. Y bueno, pues yo sí, tengo también una pregunta para Vania, también es una pregunta, una reflexión. Bueno, yo estaba pensando que tú primero mencionabas que tuvieron un terremoto ahí en Fukushima, después vino un tsunami, después vino este accidente nuclear. Y aún así, o sea, me sorprende que el arraigo que tienen las personas de la comunidad para permanecer ahí, sobre todo aparte, realizar acciones para precisamente cuidar a su comunidad. Eso, o sea, definitivamente no deja de sorprenderme, pero también tú hablabas de la baja natalidad en Japón, mami. Y también lo estoy relacionando un poco con que tú mencionabas que las mujeres en algún momento cuando se casan, sí se tienen que hacer cargo de los niños, pero también de los papás del esposo. Entonces, y también lo que yo sé, pues que en Japón, tanto hombres como mujeres, pues están muy preparados en cuanto a nivel educativo. Y entonces, esto puede influir precisamente si estudiaron tanto, se prepararon tanto y al casarse ya no puedan ejercer sus profesiones, esto puede influir en esa baja natalidad. Gracias por la pregunta, José Luis. La primera parte de ella, yo viví en Japón o sea, en 2011,
y la verdad es que era muy impactante. Yo estaba muy, muy lejos, yo estaba a 900 kilómetros de Fukushima, pero estaba en Hiroshima, que también tiene otras historias, ¿no? De las mujeres y de cómo se organizan de manera comunitaria ante algún, en este caso no fue desastre, pero después de la derrota y durante todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Pero varios de mis amigos, sobre todo los japoneses, fueron a prestar actividades de voluntariado para apoyar en los meses siguientes, porque además, pues básicamente no entraban extranjeros, o sea, la gente estaba muy espantada y además, pues, ustedes recordarán, o sea, la manera en la que los medios, por lo menos los mexicanos, trataron lo que había sucedido. Bueno, todo el mundo me hablaba y me decía, Vania, ¿cómo estás? ¿Sobreviviste? ¿Te ahogaste? Y a ver, o sea, estuvo muy localizado, ¿no? O sea, sí fueron muchas regiones, pero no fue todo Japón. Entonces, bueno, los chicos japoneses sí se fueron a prestar actividades de voluntariado. Justamente era como separar, ¿no? O sea, la madera del metal, en fin, apoyo emocional, por supuesto. Entonces, una historia que yo escuché de manera reiterada era que había abastecimiento definido, ¿no? O sea, estaba el súper y entonces, pues, la gente iba a abastecerse. Y yo ahora, hace 4 años que estábamos en la pandemia y veía cómo la gente se hacía de sus colecciones de papel de baño y de vino, y decían, pues quédate en casa. Y entonces yo recordaba que en 2011 allá la gente iba al súper y decían, a ver, hoy vamos a vender tanto, no sé, lo que sea, o sea, verduras, frutas, carne, ¿no? Además, es invierno, bueno, era invierno en esas fechas, entonces, y Fukushima está al norte, entonces hacía bastante frío, entonces también vendían como cosas para combustible, ¿no? Todo para mantener las casas calientes. Y entonces lo que hacían las personas es que se numeraban y se decían, a ver si hay 50, no sé, paquetes de pollo, ellos solitos se numeraban y al 51 decía, bueno, pues a la próxima, al otro día tienes que ir más temprano, ¿no? Cuando aquí, bueno, ustedes recordarán, en 2020 de pronto, bueno, era un desorden, ¿no? Y eso tiene que ver justamente eh, con esta sensación de pertenencia al grupo y de la responsabilidad que tienes con tu grupo por encima de tú como individuo. Entonces, si no llegaste, ya no hay papel de baño, no hay vino, pues no importa. Y al otro día vas temprano y compras solamente lo que se necesita. Entonces, estas son de las lecciones que el mundo se sorprendió, ¿no? Porque obviamente esto llegó a los medios. Y lo que decías, la segunda parte de la relación entre la educación de las mujeres y las bajas tasas de natalidad, sí, o sea, son de las cosas que ahora se discute mucho sobre Japón. Em, de los 4 índices que mide el índice global de las brechas de género, pues uno es el tema de la educación, y en Japón básicamente, y en casi todos los países en donde se mide, es una brecha prácticamente cerrada, ¿no? O sea, las mujeres van a la escuela básicamente el mismo número de años que los hombres. Esto tiene que ver con las métricas. También Japón no ha sido exento de los escándalos. Hace un par de años hubo un escándalo muy grande que en las mejores universidades había cierto sesgo, ¿no? Que aceptaban más a hombres que a mujeres, y la razón era, o una de las razones que de alguna manera se defendían las universidades, es que muchas de estas mujeres no iban a ejercer. Es un poco la discusión es de, bueno, pero también si vas a ser la madre sabia, pues implica que de inicio tengas cierta educación, ¿no? O sea, por definición de lo que es ser sabio. Um, y creo que también con todos los cambios que ha vivido, no solamente la sociedad japonesa, sino todas las sociedades desindustrializadas, tiene que ver con las expectativas de las mujeres, ¿no? Entonces, tiene que ver que a lo mejor, pues muchas de ellas quieren seguir estudiando y no necesariamente es que ya no se casen, sino que lo postergan para años posteriores. Y sí, y la realidad es que también hay mujeres en Japón y en todo el mundo que deciden, pues ya no casarse. Sin embargo, también creo, y con esto concluyo, que no siempre le tenemos que echar toda la culpa a la cultura, ¿no? O sea, sí, habrá un fuerte arraigo a la comunidad y el grupo y lo que sea, pero al final somos seres que tomamos decisiones, pues, con elementos que van
que toman en cuenta la cultura, pero no solamente son culturales. Entonces, si yo para ser funcionaria necesito trabajar más de 60 horas a la semana, pues es una u otra. O sea, o soy mamá o estoy 60 horas en la oficina. Entonces, aquí es un tema de política pública totalmente. Uno de los primeros ministros, bueno, el primer ministro que ha estado más tiempo en el cargo, Shinzo Abe, tuvo una iniciativa de reforma política muy agresiva, o sea, muy importante, con mucho ímpetu, donde quería hacer brillar a las mujeres. Y quería hacer brillar a las mujeres por medio de traerlas a ser parte de la población económicamente activa, lo cual logró. Sin embargo, a la hora de hacer el balance de las Abenomics, que fue el nombre que tomó esta gran reforma, que no solamente era en términos de género, género era un tema transversal, eran tres grandes reformas a la economía japonesa. Dijo, bueno, es que sí muchas mujeres, o sea, es el porcentaje histórico mayor de mujeres japonesas trabajando, pero son actividades no profesionales, porque el tiempo completo implica otra serie de responsabilidades, horas extra, trabajar a veces los sábados, ir a las reuniones sociales después del trabajo, ¿no? Y entonces muchas le terminan apostando a trabajos no profesionales por horas, donde justamente no aplican todos estos conocimientos de las universidades, porque es la única manera en la que además pueden ser, ya no digas madres, de inicio, esposas y poder asumir todas estas responsabilidades. Muchas gracias, Vania. Para terminar, como no tuvimos preguntas por parte de nuestras audiencias, pues si quieren, pueden tomarse un minuto en el mismo orden para hacer una reflexión final. Bueno, 2 minutos para no verme tan drástico, para hacer una reflexión final y ya cerrar este conversatorio. Nayeli, si quieres hacer un comentario final, por favor. Sí, José, bueno, pues primeramente agradecer como el espacio, me parece que son temáticas que, claro, o sea, son sumamente pertinentes, no de la nada empezamos a hablar de los cuidados o de otros temas, ¿no? Cuando algo está sucediendo en términos sociales, resuena y entonces se retoma y se empieza a plantear como todo el, el el contexto, ¿no? que nos lleva a estas problemáticas. Particularmente en el PUEA abordamos estas sociedades y creo que es importante también que nosotros desde nuestra sociedad entendamos que son problemáticas que se dan gracias a este sistema globalizado, ¿no? En el que vivimos, en el que se reproducen estas mismas problemáticas en otras latitudes que si bien no se resuelven de una manera simple y tampoco a partir de prácticas cotidianas, ¿no? Como sí se solían resolver en periodos anteriores, responde a que evidentemente somos sociedades sumidas en un sistema capitalista que tiene una influencia muy grande y que delinea, ¿no? Y le da nuevas características a las dinámicas sociales y culturales, a las prácticas culturales que nosotros reproducimos todos los días, ¿no? A través de adaptaciones, justamente el tipo de organización que hacemos responde a un fenómeno mundial, global, pero también responde en base a las capacidades culturales que tenemos para percibir esa problemática. Entonces, me parece importante que en el PUA tengamos estos espacios, ¿no? Que discutamos y que pues las personas que estén interesadas nos sigan con todos estos planteamientos que hacemos para tratar de acercar esas sociedades y esas culturas a la nuestra. Gracias. Muchas gracias, Nayeli. Jacobo, por favor. Muchas gracias, José Luis. Bueno, nada más recordarle un poco a las audiencias que sin duda este tema es tal vez uno, no quiero decir nada más de los más actuales, pero sí de los cuales nos toca más profundamente y más cercanamente, porque todos o hemos cuidado o hemos sido cuidados, ¿no? Primeramente. Y en segunda, también notar que el autocuidado, como dije, y recordarlo, no se trata de vernos bien, se trata de sentirnos bien. Y yo nada más les dejo una reflexión porque hay una poetisa estadounidense, afroamericana, Audre Lorde, que lo que dice ella es que
el acto del autocuidado es además una rebelión, teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos y sobre todo con este tipo de dinámicas capitalistas que nos dan de comer cosas que no nos nutren y nos hacen de alguna forma poner en peligro nuestra salud. No hablo nada más del alcohol, sino también del tabaco, ¿no? Y muchas otras cosas. Fuera de ello, por ejemplo, nada más recordarles que el autocuidado, y aquí es cuando viene porque es no verse bien, sino sentirse bien. Esta poetisa es sobreviviente de cáncer de mama. Y una de las reflexiones que ella hace es, dice, bueno, es que a mí de pronto me decían, pues, ¿por qué no te pones una prótesis? Porque ella tuvo que, le tuvieron que quitar un seno. ¿Por qué no te pones una prótesis para verte normal? Y entonces ella dice, no, ¿por qué me tengo que ver normal? Yo soy como soy. O sea, esto que me pasó, me pasó. Y dice, tal vez si 50,000 mujeres fuéramos al Congreso de los Estados Unidos sin estar con nuestras prótesis usándolas y vieran ellos lo que hace el cáncer de mama, posiblemente los congresistas tendrían una mayor conciencia de lo que es precisamente el cáncer de mama. Y ella decía, es que no es cómo me vea, es cómo me sienta. Por eso el autocuidado tiene que ser visto también como un acto de rebeldía y no nada más el verse o el tratarse como un acto de belleza. El autocuidado, insisto también, y eso también la universidad lo tiene, viene no nada más con tener regaderas o espacios, sino también viene con algo tan simple como un baño y baños universales que ya tenemos en algunas de las instalaciones de la universidad. Entonces, creo que hay que notarlo, ver su importancia con cosas pequeñas, pero muy trascendentes y que pueden ayudarnos a entender mejor cómo funciona la vida y que puede mejorar la vida. Insisto, un baño universal, qué cosa tan simple. Pero además que lo que estamos intentando en el PUEA es que ustedes conozcan un poquito más de estas diferentes realidades, de cómo es el cuidado y en particular a mí me parece que la categoría más importante es espacio, una que exploran de forma, creo yo, bastante interesante tanto los antropólogos, los sociólogos y los geógrafos. Entonces, simplemente lo que hacemos en este momento es hacer un poco de divulgación y tratar de meterles un poquito la conciencia de esto como categoría cercana a ustedes, pero también como una categoría de análisis. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias, Jacobo. Entonces, en materia de autocuidados hay que ser rebelde, ¿cierto? Bueno, Vania, tienes el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Pues agradecer al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África que atendió el llamado de la Coordinación de la Igualdad de Género de la universidad, considerando que antier, el 29 de octubre, fue el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Y bueno, en ese sentido, pues todo octubre fue el mes de los cuidados. Y que entonces, pues aquí en el PUEA analizamos sociedades que en muchas cosas se parecen a la sociedad mexicana. Desafortunadamente en este tema de la invisibilización de los cuidados, pues, básicamente una gran parte de las sociedades del mundo estamos igual. Y entonces está el primer paso, ¿no? Hay que considerar que el cuidado o las actividades de cuidado, en tanto que son actividades cotidianas y obligatorias, con el tiempo se convierten en invisibles. Y no solamente las actividades se convierten en invisibles, sino también las personas, mayormente mujeres, que las llevan a cabo. ¿Cuándo se vuelven visibles? Cuando no se hacen. ¿Por qué los trastes no están lavados? Ya no tengo ropa limpia, no hay en el refri leche, ¿no? Ahí es cuando toman visibilidad. Entonces, lo que han tratado de hacer organismos internacionales, gobiernos nacionales, locales, es darle un poco la vuelta. Es cómo visibilizarlas sin dejarlas de hacer. Porque entonces el principio es, primero hay que visibilizarlas, después de visibilizarlas, hay que medirlas y después de medirlas hay que redistribuirlas. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos en el PUE es tratar de visibilizarlas y un poco lo que decía Jacobo, ¿no? Invitar a la reflexión de tú a quién cuidas y a quién te cuida y qué haces para cuidar a los demás y cómo recibes los cuidados. Y después de eso, a lo mejor podemos ser conscientes que pues a lo mejor en casa podemos cuidar un poco más o que a lo mejor no necesitamos que nos cuiden tanto, porque entonces se redistribuyen las cargas, sobre todo para cuestiones de trabajo no remunerados, ¿no? Porque entonces ahí nos vemos
atravesados por el tema de género, y bueno, lo podemos ver desde muchas perspectivas, ¿no? ¿Cuál es el perfil de los cuidadores? Y sí, también alineado a lo que dicen mis colegas, pues también hay que cuidar al cuidador, ¿no? Es un poco la misión de esta redistribución de las actividades de cuidado. Vale, pues muchas gracias por esta reflexión final. Y pues bueno, de manera general quiero agradecerle a los tres precisamente por haberse dado el tiempo de poder escribir, de reflexionar sobre este tema tan importante, precisamente enmarcado, ya lo mencionabas, en el Día Internacional de los Cuidados y el apoyo. Y pues felicitar al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África por estas iniciativas y no dejar pasar siempre estas fechas tan importantes. Y pues también invitar a quienes están aquí en el Zoom y a quienes nos siguen en redes sociales, pues para que estén al pendiente de nuestras actividades. Precisamente el próximo jueves vamos a tener un conversatorio con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Los invitamos a que estén pendientes, va a ser a las 12 también, y el tema va a ser el mapa geopolítico Atlántico e Indo-Pacífico. Y bueno, con este comercial nos despedimos y muchas gracias a todos, a todas por estar aquí con nosotros. Hasta luego.